Amada Iglesia, gracia y paz del Señor, en este día que el Señor nos ha dado, en este día que el Señor nos manda a santificar y que vemos, hermanos, que somos tan bendecidos que cuando estamos dispuestos a obedecer a nuestro Dios y nos acercamos ante su trono, hermanos, ante su presencia, con corazones humildes, dispuestos a ser parte de la adoración, a dejarnos enseñar por la palabra. Y quiero, hermanos, animarles en este momento que la gracia de Dios, ¿cierto?, sea para usted y para cada uno de nosotros nuestro refugio. Yo sé que muchos de nosotros llegamos hasta este lugar batallando con muchas circunstancias, quizás estamos rodeados de un montón de situaciones que no son aquellas cosas que nosotros quisiéramos vivir, experimentar o que quepan quizás sobre el ámbito de lo que nosotros podamos controlar o solucionar. Pero tenemos un Dios poderoso que, como recién cantamos, Él gobierna, Él está entronizado, hermano, Él permanece para siempre. Y por lo tanto podemos acudir a Él, mis hermanos, podemos acudir a este Señor y recibir de Él esta fortaleza que necesitamos, ¿cierto? Recibir de Él la paz que nuestros corazones anhelan, la paz que nuestros corazones, hermanos, están buscando. Yo quiero pedirle de que vayamos a la palabra del Señor, a considerar lo que el Señor no tiene para esta mañana, y vayamos, hermanos, al libro de Apocalipsis y continuemos con el capítulo 1, vamos a avanzar hasta el verso 8 en esta mañana, y vamos a meditar allí un instante la palabra del Señor. Quiero agradecer también al Señor, como lo hacía el jueves, porque esta semana tuvimos la bendición de iniciar un nuevo ministerio en la iglesia, que es el Ministerio de Varones, y damos gracias al Señor por la respuesta tan abundante de hermanos hacia este llamado y el compromiso y la disposición y el ánimo que se ha ido dando. Y animamos a todos los que aún quizás no lo han podido hacer, que se integren, que hablen con los hermanos Jonathan, ¿cierto? Porque son dos hermanos Jonathan que están a cargo. Hablen con ellos, ¿cierto? Y muchas gracias, hermano Mauricio. Y que podamos, ¿cierto?, pueden ahí ponerse en contacto y poder, ¿cierto?, ser parte también de este movimiento que el Señor está despertando en medio de su iglesia, para bendición de la iglesia y de la familia de la iglesia. Así que les animamos a eso, así también a las mujeres. El día de mañana también les invitamos a que sean parte de este grupo de mujeres que por años, hermanos, ha sido de tanta bendición y que de hecho, hermanos, es la inspiración para el grupo de varones. Nosotros veíamos llegar a nuestras esposas a nuestros hogares con un corazón lleno de gozo, animadas, de todo lo que habían aprendido, lo que habían compartido, de sentirse alentadas las unas a las otras. Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué nosotros no pudiésemos tener acceso a algo como eso? En vez de quedarnos, ¿cierto?, toda la semana tan afanados pensando de que todo depende de nosotros, ¿por qué no vamos a las Escrituras y dejamos que ellas nos enseñen y nos muestren el camino de la sabiduría? Y gracias damos al Señor de que así ha sido, hermanos, ha habido esta respuesta y esperamos en Dios de que podamos seguir creciendo todos, hermanos. Todos, hombres y mujeres, necesitamos sabiduría. Y la encontramos, hermanos, yendo a la palabra del Señor. Así que les animo también a ser parte de esto, porque todo esto, hermanos, redunda en bendición para la familia de la iglesia y por lo tanto para la iglesia en general. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, del verso 4 al 8. Invito a que nos pongamos de pie y leamos este texto de la palabra del Señor para que tengamos un instante allí donde meditar, donde encontrar, hermanos, consuelo a través de esta gloriosa revelación que el Señor entregó a su iglesia. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y era, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, venimos ante tu trono nuevamente en oración, porque entendemos, Señor, nuestra dependencia que tenemos de ti. Porque comprendemos, Señor, de que tu voz es lo necesario para nuestras vidas. Porque hoy, mi Dios, en medio de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de tantas batallas que podamos tener, Señor, podemos saber de que tú eres, Señor, nuestra esperanza. Eres, Señor, la voz que se hace oír, que traspasa generaciones y que llega hasta nosotros para traspasar a nuestras vidas también el mismo consuelo que tú le diste a tus siervos, Señor, en esos años tan difíciles en que fue escrito este libro. Hoy, Señor, te pedimos que tú prepares nuestras vidas para recibir tu palabra. La necesitamos, Señor.
Ella es la luz, es la dirección que nuestras vidas anhelan, Señor, que necesitamos, Dios, urgentemente. Y por eso te pedimos que a través de tu Espíritu Santo prepare nuestro entendimiento, prepare, Señor, nuestro oído, nuestra voluntad, mi Señor, para recibir y obedecer tu palabra. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome sus asientos, por favor. Consideremos la palabra de Dios. Hermanos, en tiempos pasados, yo creo que aquellos que tienen un poco más de años dentro de la congregación se recordarán que cuando llegaba el cartero en la casa no era solamente para entregar una cobranza, sino porque muchas veces llegaba una carta de algún familiar que estaba a la distancia, de algún ser amado que, cierto, se había dado el tiempo de compartirnos con nosotros sus experiencias de vida. Y esa ocasión, en lo particular, hermanos, yo me recuerdo cuando niño llegaba una carta, era una ocasión que muchas veces, hermanos, estaba rodeada de mucha alegría. Y el saber de que tal fecha del mes llegaba, ¿cierto?, esa comunicación, lo esperaban como con una expectativa bastante amplia, bastante, hermanos, exacerbada. ¿Por qué? Porque la llegada de la carta era razón de estar contentos, de estar alegres, y estábamos todos rodeando a aquel que la leía, esperando a ver qué es lo que decía, de quién se había acordado. Me mandó saludos a mí también, ¿cierto? Cosas, hermanos, especiales quizás de un tiempo que ya nosotros no la disfrutamos por causa de que hoy todo eso ya fue reemplazado por la tecnología. Pero, hermanos, a lo que nosotros queremos llegar, o lo que quiero plantearles, es que siempre una carta cuando llegaba generaba expectativas. Y, hermanos, y era muchas veces lo que cambiaba el día a aquellas personas que la recibían. Ahora, hermanos, decíamos que el libro de Apocalipsis es un libro que pertenece a un género literario llamado género apocalíptico y que por lo tanto se caracteriza por el uso amplio, hermanos, de simbología, de escenarios fantásticos. Pero en el caso de nuestro libro que estamos estudiando, el Apocalipsis, hermanos, está escrito con la estructura de una carta. Está escrito como una carta. Hermanos, una carta que tiene un destinatario. Está dirigida a alguien en particular. No es una carta escrita a todo el mundo, sino que ya lo vimos en el primer capítulo. Tiene, hermanos, el objeto de venir a hablar a los siervos del Señor. Es una carta exclusiva. La correspondencia no se puede violar, ¿cierto? Nadie puede llegar y abrir una carta que no esté dirigida para él. Esta carta está dirigida para la iglesia. Amén. Y cuando dimos a conocer en nuestra introducción, hermanos, del sermón pasado, el contexto histórico en el cual la iglesia se encontraba, en el cual estaba inserta dentro del mundo, hermanos, entendíamos que esta revelación vino a darse justamente, hermanos, en un tiempo donde la iglesia estaba sufriendo gravemente, hermanos, por causa de la persecución. Tenemos una iglesia, hermanos, que está sufriendo tiempos de tristezas, tiempos, hermanos, de una derrota aparente, pero muy concreta, hermanos. O sea, uno dice aparente porque lee la historia y ve los hechos ya consumados, pero para los hermanos, ellos experimentaban derrota. Para ellos estaban siendo derrotados, eran tiempos, hermanos, en que estaban solos. Las fuerzas imperiales se habían arrojado contra ellos, la persecución arreciaba, la mayoría de los apóstoles ya habían muerto ejecutados y parecía, hermanos, que el cristianismo no iba a superar el primer siglo. La iglesia moría aquí. Pero en ese instante, en ese momento de mucha oscuridad y tristeza, llega una carta a un destinatario que está sufriendo. Un destinatario que está triste, que está confundido. Y viene de parte de alguien, hermanos, que es glorioso, que es perfecto, que es triunfante y que por sobre todo, hermanos, ama profundamente a ese a quien le escribe. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, ¿qué cree usted que es lo mejor que el Señor puede hacer por una iglesia que está sufriendo? Uno pudiese pensar, bueno, lo mejor que pudiese hacer el Señor es cambiar las circunstancias. Por lo tanto, lo que el Señor, si ha de escribirnos algo en este momento tan triste, lo que Él pudiese hacer mejor para nosotros es que nos ofrezca cambiar esta situación que nos rodea. Pero hermanos, Él ofrece algo infinitamente superior a eso. Algo mucho mejor que las circunstancias cambien, algo mucho mejor que el emperador caiga, algo mucho mejor que los perseguidores desaparezcan. El Señor tiene un plan mayor, tiene una oferta más grande. ¿Y qué es lo que ofrece Él a la iglesia? Se ofrece a sí mismo. El Señor no viene a cambiar circunstancias, Él viene a entregarse Él, a darse Él a su iglesia. El Señor, hermanos, ¿qué puede darle a una iglesia debilitada, que necesitaba fortaleza, que se siente cansada, que está siendo superada por las luchas? Hermanos, el Señor se da a sí mismo. Bendito sea nuestro Dios.
Hermanos, y esto es importante, porque la mayoría de nosotros cuando sufrimos y estamos viviendo tiempos de angustia, de tristeza, lamentablemente por una cuestión tremendamente natural, tenemos al Señor como uno de los recursos más con los cuales contar. O sea, tenemos este recurso a mi favor, tengo esto, cuento con esto, y además, ¿cierto?, dentro de mi catálogo tengo a Cristo. ¿Y cuál es el problema de aquello, hermano? Es que cuando vienen las circunstancias difíciles, Cristo no nos resulta suficiente. No nos resulta suficiente. Sus palabras resuenan como un eco que rebota en todas partes, pero no llega hasta nuestro corazón. Y ese es el gran problema que muchas veces, ¿cierto?, se suscita en el corazón de los hijos del Señor. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de los hijos del Señor. De que muchas veces Cristo no es suficiente para nosotros. Por eso, hermanos, el Señor no viene a decirnos, mira, yo voy a cambiar las circunstancias que te rodean difíciles, aquellas que no puedes manejar. El Señor no viene a ofrecer eso a la iglesia que está sufriendo una persecución severa en el primer siglo. Él viene y les dice, yo me doy a ustedes. Quiero que sepan de que no voy a cambiar las circunstancias porque esto está bajo mi gobierno, pero quiero que sepan de que yo les amo. Ojalá eso, hermano, resultara suficiente para nosotros. Saber que Cristo me ama aunque la enfermedad sigue. Saber que Cristo me ama aunque la tristeza permanece. Saber que a pesar de que estoy aquí en esta situación de soledad, de confusión, tengo a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia entienda, lo que su iglesia aprecie, hermanos. Las circunstancias de la vida no cobran sentido, hermanos, cuando logramos comprenderlas. Vuelvo a repetir esto, hermanos, porque necesito que lo tenga claro para lo que voy a decir a continuación. Las circunstancias de la vida no cobran sentido cuando logramos comprender la razón de por qué pasó lo que pasó. Hermanos, cobran sentido cuando alzamos nuestra mirada y miramos al Señor. Ahí tiene sentido, hermanos, todo lo que vivimos. No importa, hermanos, el no comprender. No importa el entenderlo todo. Si comprendemos quién es nuestro Dios, cómo es su perfección, y a que a pesar de todo eso, hermanos, con todas nuestras confusiones y dolores, hermanos, Él nos consuela y nos sostiene. Bendito sea el Señor. Esta hermosa relación entre aquel que escribe, hermanos, y aquel que está destinado a esta carta, es un vínculo, hermanos, que ni el más poderoso y salvaje imperio de este mundo puede romper. Hoy, hermanos, como ayer, este mundo sufre los efectos de un imperio malvado que se mueve por la tierra y que son, hermanos, el poder del pecado y sus efectos sobre la humanidad. Hermanos, hoy día seguimos sufriendo de un nivel, de una forma u otra, pero el sufrimiento sigue presente. ¿Por causa de qué? Por causa de que vivimos en un mundo caído, hermanos. Los errores viejos, esos viejos horrores surgen de formas diferentes. Pero hermanos, así como las mismas tristezas del pecado que provocó la tristeza, ¿cierto? Esa tristeza que provocó el pecado en este mundo, hermanos, siguen vigentes, se permanecen aquí hasta que seamos definitivamente glorificados. El mismo glorioso Rey que se revela a sus hijos también sigue presente. Por eso, hermano, yo le invito a que leamos el comienzo de esta carta y que nos llenemos de consuelo, al igual que nuestros hermanos de fines del siglo I, al recibir, hermanos, esta carta de parte de aquel que es el Alfa y la Omega, aquel que es el principio, aquel que es el final, aquel que es eterno, como es eterno, con un amor eterno te ama. Amén. Consideremos esta carta que viene de parte del Alfa y la Omega. Lo primero que nosotros vemos en el verso 4, en el principio del verso 4, que Juan escribe lo siguiente. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Juan ha afirmado, hermanos, que él es el que está escribiendo aquella revelación de Jesucristo. Esta revelación que, como vimos en el primer sermón, provenía de Dios y se le había dado a conocer a través de un ángel. Pero esta revelación, hermano, no era solo para él, sino que tenía un destinatario mucho más amplio. Nuestra porción comienza y con la identificación de aquel que está escribiendo, con el escribiente, el amanuense, el escriba, ¿cierto?, que está recibiendo el dictado, y los destinatarios. ¿Quién es el que escribe? Juan. Amén. ¿Y quiénes son los destinatarios finales? Las 7 iglesias que están en el Asia. Primero, hermanos, el apóstol se identifica a sí mismo. Él es Juan, el último de los apóstoles. Aquel mismo que siendo muchacho, hermanos, estuvo recostado sobre el pecho del Señor,
aquel hermano que estuvo a los pies de la cruz, aquel que llegó y vio una tumba vacía, aquel que alzó su mirada al cielo viendo cómo su amado estaba siendo ascendido. Hermanos, Él es un testigo de autoridad y valor. Es alguien autorizado frente a la iglesia para hablar en nombre del Señor porque Él fue testigo del Señor. Hermanos, pero ese testimonio valioso que hay en Él no es por causa de su persona. Uno pudiese decir, es Juan, su testimonio es valioso, escuchémoslo a Él. Pero hermano, el valor de su testimonio no es por Él, sino es por su relación que Él tiene con Cristo, lo que lo hace valioso. Sí. Él era el amado, el discípulo amado. Su vínculo con Cristo era muy estrecho, muy hermanos, muy íntimo. Y eso, hermanos, es algo especial que nosotros debemos valorar. Lo que a nosotros nos da valor, lo que a nosotros nos sostiene, hermanos, aquello que realmente da crédito a lo que podamos decir o hacer, sobre todo en un momento de tristeza y confusión, es, hermanos, cuán cerca estamos de Cristo. Cuán cerca estamos del Señor. Y Juan era un hombre cercano al Señor y por eso que él fue testigo de todas las cosas que él presenció. Y luego, hermanos, leemos de que él identifica a los destinatarios a quienes la carta va dirigida y dice acá que son las 7 iglesias del Asia. Las 7 iglesias del Asia, que luego, ¿cierto?, vamos a recorrerla una a una, ¿cierto? Pero cuando llegamos a ese punto, las 7 iglesias del Asia, uno pudiese decir, claro, son iglesias, algunos dicen, bueno, representan 7 periodos históricos de la vida de la iglesia. Estas 7 iglesias representan 7 formas de relación de la iglesia con el mundo, con el Señor. Hermanos, en realidad estas 7 iglesias son 7 iglesias locales, 7 iglesias físicas, así como la nuestra, que estaban ubicados en un lugar específico y que todo el mundo las podía identificar claramente y que son iglesias reales, que la historia las registra, hermanos, con una presencia concreta en un lugar determinado. Ahora uno pudiese pensar, bueno, estas iglesias son las iglesias que están ubicadas en esa provincia romana del Asia Menor. ¿Habían solo 7 iglesias allí? No, hermano, había muchas iglesias allí. Muchas iglesias en esa sola provincia. Entonces uno pudiese pensar, bueno, a esa altura del siglo, habían iglesias en Creta, habían iglesias en Macedonia, había iglesias en Chipre, ¿cierto? ¿Y qué más, cierto? O sea, ¿cómo olvidar la primera iglesia que existió, que fue la de Jerusalén? O la más influyente de todas en el primer siglo, que fue la iglesia de Antioquía, de donde surgió todo el movimiento misionero que expandió el evangelio a través, hermanos, de toda Asia y Europa. ¿Por qué no son mencionadas esas iglesias? ¿Acaso este mensaje es exclusivo entonces para unas iglesias que a esta altura de la historia ya no existen? Que ya son simplemente vestigios históricos, son ruinas arqueológicas, quizás en algunos puntos existe algún vestigio arqueológico, pero de estas iglesias no existe nada, todavía no está presente el pastor de Esmirna o que quedó, ¿cierto?, de los primeros pastores de ese lugar. No existe nada de aquello. Entonces, por lo tanto, uno pudiese pensar, bueno, hacía buenas de primera, mi primera lectura, si son iglesias locales, pastor, y hay que entenderla así, no como un periodo histórico de la iglesia, entonces este mensaje solamente tiene efecto sobre estas congregaciones que alguna vez existieron en lo que hoy se conoce como Turquía, pero que ya no están presentes. Hermanos, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué el Señor pasa por alto tantas iglesias, pudiese uno pensar? Si aplicamos ese criterio para entender el texto. Aquí, hermanos, es donde viene a pesar lo que decíamos en un principio, de que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y por lo tanto, cuando aquí se habla de 7 iglesias, ese número 7 en lo particular tiene que ser interpretado justamente, hermanos, de esta manera. El 7 no es un número literal, sino que es un número simbólico. Y que dentro, hermanos, del proceso de interpretación de símbolos, sobre todo en los textos antiguos, el 7 representa un número que implica plenitud, perfección, donde ya no hay nada más que falte allí. Y por lo tanto, si yo comprendo el texto de esa manera, y para eso, hermano, yo tengo que renunciar a ese instinto natural que existe en cada lector de entender las cosas literalmente y no darme el tiempo de comprender primero en qué consiste el texto que está escrito, su género literario, por poner en un ejemplo. Entonces yo cometo el error de pensar eso, ¿cierto? Hay iglesias que están excluidas. Esto solamente está hablando de iglesias que existieron en el pasado y no tiene nada que ver conmigo. Hermanos, bueno, pero si yo entiendo esto simbólicamente y comprendo de que esto está hablando de una plenitud donde no falta nada, esto, hermanos, por lo tanto, tiene que ver conmigo hoy. Porque el 7 implica plenitud de cada uno de los creyentes que han sido señalados por el Señor para salvación y que serán llamados a la salvación a través de toda la historia. Este 7, hermanos, implica el número pleno de cada hombre y mujer escogido por Dios que será salvado.
donde no queda nadie fuera. Es el número completo de todos los creyentes, hermanos. Por lo tanto, cada mensaje dado a cada una de estas iglesias en sí es un mensaje universal. Es un mensaje, hermanos, que tiene aplicación, que tiene que ver con la iglesia a través de toda la historia. Como dijimos, hermanos, es un error entender el libro de Apocalipsis simplemente, hermanos, o meramente desde un enfoque futurista, como que todo se trata de cosas que están en el futuro y que van a ocurrir. Así también como es un error entender el libro de Apocalipsis solamente mirando hacia el pasado como cosas que ya ocurrieron. Aunque la base, hermano, de la comprensión de nuestro libro, sobre todo cuando pasemos por las iglesias, tiene que ver con aspectos que son especialmente relacionados con esas iglesias históricas. Hermanos, los principios que están allí manifestados tienen implicaciones que son eternas, que trascienden al tiempo, que recorren toda la historia de la iglesia y aplican a cada creyente, hermanos, a través de todo el desarrollo del plan de redención. Y por lo tanto a nosotros, hermanos, a usted y a mí aquí, dado este principio de que el Señor le está escribiendo a estas 7 iglesias, esto significa que, hermanos, usted también es destinatario de esta carta. De que lo que el Señor va a decir aquí también es para usted. ¿Se alegra por eso usted? Bendito sea el Señor. Todos somos destinatarios de estas cartas. Juan continúa saludando diciendo, hermanos, fíjese usted el saludo de Juan. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. El saludo, hermano, epistolar. El que está presente en cada una de las cartas de los apóstoles a la iglesia, hermanos, que es maravillosamente significativo. Es más, hermanos, que un saludo protocolar. Tiene que ver, hermanos, con una cuestión puramente centrada en el Evangelio. Completamente centrada en el Evangelio, hermanos, aunque la palabra gracia era un saludo común en el tiempo de los romanos, se le añade el concepto paz, la cual se utilizaba, hermanos, dentro del pueblo judío. La palabra gracia se ocupaba entre griegos romanos para saludarse entre ellos, pero la palabra paz, ¿cierto? O shalom era propia de los judíos. La variante griega es eirene, para paz. ¿Ya? Y ellos, ¿cierto? Acá en este saludo hay una mezcla de ambos conceptos, hermanos, que se usaban, hermanos, dentro de los saludos, del saludo protocolar, por decirlo, del Evangelio, porque justamente demuestra aquello que el Evangelio consiguió, aquello que el Evangelio logró. En primer lugar, hermanos, implica la palabra gracia, que es aquel favor no merecido que nos trae paz. ¿Por qué, hermanos? Porque todo hombre sin Dios, todo hombre, como recién nos recordaba nuestro hermano Claudio a través de la lectura de Efesios, estamos completamente, hermanos, excluidos de la presencia del Señor, enemigos del Señor, por naturaleza. Pero Dios, hermanos, Dios quiso cambiar ese destino de condenación por un destino, hermanos, glorioso de redención a través de su gracia, a través de que por los méritos de Cristo, no considerando los nuestros, sino los de Cristo, hermanos, Él nos incluye dentro de su familia, Él nos perdona, Él nos salva. Y por eso, hermanos, dado que el Evangelio trae a nosotros el mensaje de la gracia, de ese favor que hemos recibido de parte del Señor, hoy día podemos tener paz. Cuando hablamos de paz, hermanos, vuelvo a reiterar este principio, no estamos hablando de la ausencia del problema, no estamos hablando de decir que el conflicto terminó, de que nunca vamos a sufrir en el mundo, sino que cuando hablamos de paz, hermanos, estamos hablando de aquello que no es posible conseguir sin gracia, y que es esa paz que el hombre tiene con Dios. El saber de que ya no hay, hermanos, guerra entre Dios y yo, de que ahora soy su hijo, de que estoy en su familia. Esa paz, hermanos, solamente se puede conseguir a través de la gracia. Por eso que el saludo va en este orden. Primero, la gracia, el favor no merecido, a través del cual el hombre es transformado en una nueva criatura mediante el sacrificio perfecto de Cristo. Y segundo lugar, la paz, porque la paz es el resultado de la gracia. El destinatario es la iglesia. Es la iglesia, hermanos, que vive en las glorias, que proclama el Evangelio. Todos esos hombres están dentro de un reino de gracia y de paz. Pues la gracia, hermano, porque por gracia la iglesia se ha convertido en la novia del Cordero. Aunque la iglesia en ese momento esté siendo pisoteada por el imperio, ella no es miserable. Aunque el hombre más poderoso del mundo le haya declarado la guerra, hermanos, la iglesia está en paz con el Dios que gobierna el universo. Ha recibido un tesoro glorioso, un tesoro maravilloso. Bendito sea el Señor.
Por eso que el saludo, hermanos, es gracia y paz. A todos los creyentes a través de toda la historia, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Por eso, hermanos, Apocalipsis no es para que lo lea un incrédulo. No va a entender nada, lo va a desvirtuar. Pero para ti y para mí debiera traer consuelo. Y luego, hermanos, continuamos en el verso 4, todavía estamos allí. Dice que este saludo viene de alguien en particular. Dice, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el verso 5, hermanos, termina con señalarnos aquel que está enviando el mensaje. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Se fija? Hasta ahí está la identificación del que escribe. ¿Quién es el que escribe? Primero, el que es y que era y que ha de venir. Los 7 espíritus de la iglesia, y luego nos señala Jesucristo con una descripción mucho más amplia. Mucho más elaborada, hermanos, mucho más completa. Ahora, si usted se fija, hermanos, Juan identifica a aquel que escribe el mensaje. Pero observemos, hermanos, que quien envía el mensaje a la iglesia es el Dios Trino. Es el Dios Trino. Está presente el Padre, el Espíritu y el Hijo, en ese orden. Cuando leemos en el verso 4 del que es y que era y que ha de venir, este es un saludo único que está presente en el libro de Apocalipsis, hermanos, y que revela al Dios infinito y eterno. El que, hermanos, tiene control y conocimiento del presente, del pasado y del futuro. Tiene relación con aquel, hermanos, que no depende de nadie para existir, que existe por sí mismo, hermanos, que es absolutamente independiente, que está por sobre todo lo que ha sido creado por cuanto Él es el Creador. Y esta es una forma, hermanos, muy gloriosa de identificar a Dios el Padre. Así como cuando Él se da a conocer a Moisés en la zarza y dice allí, yo soy el que soy. Esta frase, el que era, el que es y el que ha de venir, implica la misma verdad. Contiene el mismo principio, la eternidad de Dios. Dios autoexistente, Dios independiente, Dios que está por sobre todo, Dios que no depende de nadie. Amén. Ese es el Padre, hermanos. Yo soy el que soy. Con este saludo se afirma de que Dios no está limitado en el tiempo. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es quien existe por sí mismo. Él no tiene principio, Él no tiene final. El paso del tiempo no tiene efecto sobre Él. Él es el mismo de ayer, hoy y será el mismo por siempre. Él es quien conoce el futuro, hermanos, como si fuera pasado. El Padre. Y luego sigue diciendo, y los 7 espíritus que están delante de su trono. En la medida, hermanos, que vayamos avanzando por el Apocalipsis, notaremos que se habla del Espíritu Santo, pero nunca se usa el nombre Espíritu Santo. Es lo puntual. En este lugar, hermano, Juan utiliza nuevamente el simbolismo del número 7, cuando habla de los 7 espíritus. ¿Se fija? Pero estos 7 espíritus en sí es una persona. Una persona, hermanos, representada en la plenitud de su obra y de poder cuando Él usa el número 7. Y el usar, hermanos, la expresión en plural. Ustedes ya saben, hermanos, que cada vez que se usa el plural en los textos bíblicos, no necesariamente, hermano, el plural implica cantidad, sino que implica plenitud. Que no falta nada allí, que está todo completo. Hermanos, y aquí está este Espíritu Santo. Fíjese usted que se le menciona junto a un verbo. Estos 7 espíritus que están delante de su trono. Estos espíritus están, como dice aquí, están, ¿cierto? ¿Y esto qué implica? Habla primero de ubicación, pero también habla, hermanos, de actividad. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo, hermanos, está activo. Está activo, hermanos. Y luego lo veremos que salen por las naciones del mundo, en otro texto que vamos a llegar más adelante. Que lleva la revelación de Dios a la iglesia, que la ministra, hermanos, que la perfecciona, la dota de dones y le da fuerza para ser testigo. Que la equipa, hermanos, por medio de la enseñanza fiel de la palabra. El Espíritu Santo, hermanos, está hoy, aquí, en este momento, como lo fue en el pasado, y seguirá hasta el final, constantemente activo en favor de la iglesia, en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Y luego, de forma especial, identifica al Señor Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos
y el soberano sobre los reyes de la tierra. Ahora, ¿por qué la descripción del Señor Jesús es más minuciosa que las anteriores? ¿Nota usted ese detalle? Cuando habla de Jesucristo, hermanos, es muy específica, a la vez que mucho más amplia, mucho más minuciosa. Bueno, para comprenderlo es necesario poner un poco de contexto, hermanos. ¿Usted se acuerda cuál fue la acusación que se le hizo a los cristianos que desencadenó esta persecución? A ellos les llamaron, los acusaron de ateos. ¿Ateos por qué? Porque negaban la deidad del César. Entonces, ¿cuándo vino la persecución, hermanos? La persecución vino contra la iglesia cuando la iglesia sostuvo que Jesucristo es el Señor del mundo y no el César. Cuando sostuvo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías y Salvador, y que aunque le habían crucificado, Él estaba vivo, y que todos debían rendir cuentas a Él como juez de todo el universo. Ahora ellos estaban rodeados. Los cristianos que habían afirmado esto estaban siendo exterminados. Ahora, hermanos, que lo habían perdido todo por amar a alguien, hermanos, que como lo dijimos también estos cristianos de fines del primer siglo, no habían visto a Jesús físicamente. No habían tenido contacto con Él, hermanos, físico. Ellos estaban sufriendo por causa de decir que este Cristo que nunca habían visto era el Señor sobre todo. Yo le quiero preguntar, hermanos, ¿acaso no surgirían dudas en la mente de la iglesia por afirmar algo y luego por hacer esa afirmación sufrir todo lo que están sufriendo? Hermanos, si a usted y a mí no nos cuesta nada dudar de las promesas del Señor por un poco de aflicción. Si a usted y a mí, hermano, no nos cuesta nada archivar las promesas de Cristo en un lugar de nuestra biblioteca cuando vienen los problemas. Cuando las palabras del Señor, hermanos, de repente se vuelven tan livianas y no acudimos a ellas cuando estamos afligidos. ¿Qué piensa usted que está pasando por la mente de estos hermanos que están sufriendo tanto por decir Cristo es el Señor y no César? ¿Acaso cree usted, hermanos, que no ha surgido en su corazón la pregunta, bueno, y es cierto, será cierto al final, después de todo, de que todo lo que Jesús dijo acerca de Él era cierto? ¿Y qué tal si a lo mejor Él no es el Mesías? Si solamente era un buen maestro. Y si Jesús no dijo que era, que Jesús no es todo lo que Él dijo que era. Y si tal vez estamos muriendo por una farsa, ¿será Jesús real? ¿Cuánta gente habrá pensado así, hermanos? Después que mataron a sus hijos, después que vieron a su esposo ser quemado vivo. ¿Habrá gente que habrá pensado así? Yo creo que sí, hermanos, porque me miro a mí mismo, hermanos, y a veces me encuentro tan débil en mantenerme firme en lo que predico, porque vino un problema, me pongo la sandalia de mis hermanos y pienso de que eso es muy válido. Hermanos, imagínense estos hombres, si a cada hermano que sufre los horrores de la persecución hasta estos días, ¿cuántas dudas pasarán por su corazón en esos momentos? Entonces, hermanos, si ponemos esto en el contexto, hermanos, y la frase de la descripción de Cristo en el saludo de Juan, a la luz de esta realidad que estaba ocurriendo allí cuando esta revelación estaba siendo entregada, hermanos, entonces podemos comprender que esta explicación, que este esfuerzo especial de Juan por señalar a Jesús, tiene la intención, hermanos, de hacer comprender a los hermanos que todo lo que ellos van a escuchar de aquí en adelante tiene una magnitud gloriosa, que es relevante, que es absolutamente gloriosa para sus vidas. Porque, hermanos, tener la visión correcta del que envía la revelación nos ayuda a apreciar mejor, a valorar mejor la revelación recibida. ¿Amén? Cuando a usted le llegaba la carta de su ser amado, ¿era lo mismo que cuando llegaba la carta de la tienda comercial? ¿Cierto que no? Es diferente cuando alguien le escribe para decirte te amo y te extraño, a cuando alguien le dice, estimado cliente, nos debe plata, ¿cierto? Cuando sé quién es el que me escribe, lo que él me escribe tiene un valor especial. Bendito sea nuestro Señor. Y Juan quiere iglesia, este es el quien le escribe. El que se acordó de ustedes es este. El que no ha perdido de su memoria y de su corazón sus nombres es este Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él
Es Él. ¿Por quién ustedes están muriendo? ¿Por quién ustedes están sufriendo? No es un Señor derrotado. No es un Cristo, no es una idea, no es una filosofía que está condenada a la extinción. Él es tu Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, y fíjese usted, Juan utiliza el nombre completo de Jesucristo para identificarlo, para subrayar la vida terrenal de Jesús, hermanos. Jesús, el Dios encarnado, y el Cristo, ese título mesiánico, hermanos, que tiene que ver con su función, con su obra. Aunque es la segunda persona de la Trinidad, fíjese usted en qué lugar está dentro del saludo, está puesto al final. Y hay una explicación para esto, que algunos comentaristas dicen. Lo que pasa es que Juan fue llevado a un lugar tan especial como el templo. Y él está observando, no desde afuera del templo, sino que está observando desde el lugar más importante del templo, del lugar santísimo hacia afuera. Y por eso que primero observa al Padre, aquel que habita en el lugar santísimo. Y luego observa, hermanos, a el Espíritu, simbolizado en los candelabros que estaban puestos en el lugar santo. Y por último, hermanos, aprecia a Jesús, que es, hermanos, aquel que es sacrificado sobre el altar, en el lugar más exterior del templo, hermanos. Y por eso el Señor, a través de eso, Él luego, esto tiene mucho sentido si usted considera el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo en sí implica su rol de mediador entre Dios y la iglesia. Él es, hermano, el que muere por la iglesia. Cada vez que usted escucha o lee el nombre de Jesucristo, la intención de que esté escrito así es para que no pierda de vista que es Dios hecho hombre para morir por el hombre. No es una cuestión casual, no es una cuestión, hermano, trivial que aparezca el nombre de Jesucristo. Amén. O sea, hermano, yo con esto quedo absolutamente anonadado. Porque en la eternidad, si hay algo que está presente siempre, es que Cristo murió por mí. Que Cristo tomó mi lugar. ¿Y cuántas veces a nosotros se nos olvida, Cristo murió por mí? Oh, estoy tan mal, estoy tan triste, estoy tan desconsolado. Hermano, pero ten fe, Cristo murió por ti. Ya sí sé, y estoy desconsolado. Así no debiese ser nuestra forma de pensar, hermanos. De hecho, un gran predicador como Charles Spurgeon dijo, mi teología se resume a 4 palabras: Jesús murió por mí. Ese es el fundamento de todo lo que creo, de todo lo que predico. Eso es lo que me mueve a servir como debo servir. Jesús murió por mí. Y eso, hermano, vuelve a estar presente en este saludo de Cristo hacia su iglesia. Él es aquel que entregó su vida, aquel que derramó su sangre como un cordero sacrificado para la remisión de los pecados de su pueblo. Con esto, hermanos, se está apuntando al oficio de Cristo como mediador. Y si con esto quedan dudas, hermanos, si esto todavía quizás hay algo en nuestros corazones, yo creo que no. Jesús es todo lo que dijo que era. Jesús es todo aquello que Él dijo que era. Y luego se nos describe como el testigo fiel. Porque Jesús es la verdad de Dios dada a conocer a los hombres. Oírlo a Él es escuchar al Padre. Él es testigo y además es fiel. ¿Por qué? Porque llegó hasta la muerte por sostener su testimonio. Toda esta descripción tiene que relación, hermanos, con el hecho de que Él es el que comunica las verdades de Dios al hombre. El testigo fiel. Él es profeta. Profeta eminente, hermanos, aquel que da a conocer el testimonio de Dios a los hombres. Y luego se identifica como el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa que Jesucristo es el primero en recibir un cuerpo resucitado en estado de inmortalidad gloriosa. Él no resucitó como resucitó Lázaro, Él no resucitó como resucitó, ¿cierto?, el hijo, ¿cierto?, de la viuda de Sarepta. Él resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca más va a volver a morir, y es el primero en resucitar así, y por esa resurrección todos los que creen en Él experimentarán la misma gloria. Es el primogénito, es el más importante, es el primero y el más importante, es el preeminente, hermanos, porque Él es el primero, lo vuelvo a reiterar, y además es la garantía de glorificación para todos aquellos que creen en Él. Primera de Corintios 15, la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los creyentes en un estado de gloria idéntico al que Él, hermanos, experimentó. Y como tal, hermanos, está a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, pues primero murió por su iglesia y luego resucitó por su iglesia y entró al lugar santísimo, hermanos, con la ofrenda que trae ese reencuentro entre Dios y el hombre, esa ofrenda propiciatoria para que como el primogénito de los muertos realice la función del sacerdote perfecto. Porque Él, hermanos, es sacerdote, pero a la vez también es el sacrificio por el pecado, de una vez y para siempre. No es necesario volver a ofrecer sacrificios, porque Cristo es el sacrificio perfecto.
Y todos los pecados que Él perdona son perdonados para siempre. Porque su sacrificio tiene el poder, hermano, de cubrir eternamente y para siempre los pecados de aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Veíamos la semana pasada, hermanos, junto a los hermanos de la clase del catecismo, la diferencia entre la misa papal y la Santa Cena. Y una de las diferencias más importantes, hermano, es de que en la misa ellos entienden de que cada vez que ofician la Eucaristía, Cristo está nuevamente siendo sacrificado. Y todos los que participan de esa Eucaristía, sus pecados son perdonados a través de la participación en la Eucaristía. A través de un sacrificio que no requiere de sangre, los pecados son perdonados, una vez más, participando de la Eucaristía. Para nosotros, la Santa Cena es un memorial, es un recuerdo de lo que Cristo hizo una vez y para siempre por nosotros. Amén. Por lo tanto, hermano, aquel que confía en Cristo no tiene que dudar, no tiene que experimentar el horror del incrédulo que no sabe si ha sido perdonado o no. Tú has sido perdonado para siempre porque aquel que murió en tu lugar es perfecto. Y su sacrificio es cabal, es completo, es total. Bendito sea el Señor. Dijimos al principio que al ser el testigo fiel, Él es el profeta. Y al ser el primogénito de los muertos, Él es el sacerdote. Y luego dice, por último, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Esto significa que Él es alguien, hermanos, que posee y ejerce autoridad suprema, independiente sobre toda la creación. Jesucristo, hermanos, es alguien que está por encima de todos. Es alguien, hermanos, lleno de excelencia. Alguien que no puede jamás ser superado. Y tal como lo dijo a sus discípulos al ascender a los cielos, hermanos, toda potestad me ha sido dada. Cuando se encuentra con ellos, hermanos, después de su resurrección, Jesucristo, hermanos, es el Rey sobre todos los reyes. Y tenemos, hermanos, en este saludo de que primero Él es profeta, es sacerdote y es Rey. Y es lo primero que se nos dice acerca de Cristo al inicio de esta carta. Jesucristo es presentado, hermanos, como el Rey soberano. No es el César, el Rey, Cristo es el Rey. Y todo ocurre bajo su gobierno. Y nada escapa de su control. Y aunque la maldad se desborda en esos tiempos, hermanos, Jesucristo es el Rey soberano. Jesucristo es nuestro intercesor, hermanos. Jesucristo murió por nosotros. Él es la verdad. Confía, por lo tanto, en sus palabras. Hermanos, ¿será Jesús todo lo que Él dijo que era? Sí, amén. Él es todo lo que Él dijo que era. Confía en Él. Deja descansar tu corazón en esta verdad. Jesús es todo lo que Él dijo que era. ¿Está entendiendo, iglesia? Él es todo lo que Él dijo que era. Puedo confiar en Él, aunque las circunstancias sean abrumadoras a mi alrededor. Cristo es alguien real. Él no ha mentido. Él es certero. Él es cierto. Y luego de la descripción preliminar de Jesucristo, hermanos, como quién es en los cielos. Porque acuérdense ustedes de que Juan la vio en varios aspectos, pero nunca la había visto así. Y cuando pasemos, hermanos, al sermón siguiente, hermanos, veremos la visión gloriosa acerca de cómo es Cristo ahora. Algunos discuten, ¿andará con sandalias? ¿Cómo se vestirá como un judío del primer siglo? ¿Usará todavía túnica de aquellos años? ¿Será moreno? ¿Será rubio? En las películas sale de ojos azules, otras veces no, sale más moreno. ¿Cómo será? Bueno, Juan nos muestra una visión gloriosa acerca de Cristo. Ahora, en el cielo, en el capítulo en el sermón que sigue. Pero ya tenemos, hermanos, algunos destellos acerca de quién es Él. Y de hecho, hermanos, Juan, en este solo instante, luego de mirar hasta aquí, de recibir la revelación hasta este punto, vea lo que pasa con su corazón. Porque cuando usted sigue leyendo, hermanos, acá, al final del verso 5, Él está describiendo a Cristo, pero luego, hermanos, Él es como que interrumpe lo que Él está escribiendo para ahora poner algo que está reaccionando, o sea, una reacción de Él. Una expresión de alabanza por causa de lo que Él ha visto. Juan interrumpe su carta e irrumpe en una exclamación de adoración, porque le resulta tremendamente conmovedor, hermanos, volver a ver a su amado Maestro. Después de casi 60 años, hermanos, volver a verle. ¿Qué cree usted que pasaría con alguien que ama a alguien, que lo vio morir
Bueno, él lo vio resucitar, lo vio subir al cielo, pero pasaron casi 60 años sin haber tenido una visión, hermanos, con su sentido acerca de Cristo. Su corazón se conmovió, hermanos. Volvió a ver a su amado Maestro y ya no le vio como le vio cuando recorría las aldeas de Galilea juntos. Lo que ve le sobrepasa. Y además de saber, hermanos, de que Él es alguien que está en este estatus de testigo fiel, de primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, hizo algo, hermanos. Aparte de ver todo eso, Él se goza en ver lo que hizo por su iglesia. En ver lo que vio, hermanos, el favor ofrecido por alguien como Cristo hacia Él y hacia todos los que creen en Él. Recordemos, hermanos, que Él escribió en su Evangelio, en el capítulo 13, verso 1, la siguiente expresión cuando Él empieza a hablarnos acerca del sermón del aposento alto. Lo primero que Él dijo, lo que registró allí fue antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando Él, hermanos, está aquí describiendo a Cristo, Él interrumpe con esta alabanza justamente referida a esta acción de Cristo. Y Él dice, al que nos amó. Lo mismo que aparece en Juan capítulo 13, verso 1, el que nos amó. Un amor consumado, un amor completo, un amor, hermanos, donde no falta nada. Es un amor, hermanos, que ha sido llevado hasta el extremo de la muerte, hasta el extremo del sacrificio. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia, hermano? Él la amó. Él nos amó, dice. Y cuando dice al que nos amó es porque Él está entregando una expresión de adoración, de exaltación, de alabanza. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Alabo a Cristo, ¿por qué? Porque Él nos amó. No puedo seguir escribiendo, déjenme un rato. Mi corazón tiene que desbordar lo que siente en este momento. ¿Y qué siente Juan? Un deseo inconmovible, incontrolable de adorar a Cristo. ¿Y por qué quieres adorar a Cristo? ¿Porque terminó con el César? ¿Porque acabó la persecución? ¿Porque se terminó la tristeza? No, lo alabo porque Él nos amó. Le alabo porque Él nos amó. Y nos amó con un amor que llega hasta el fin, como dice Juan 13:1. Un amor que no tiene medida. Un amor que va más allá de toda forma de amor que alguien pueda tener en este mundo. Un amor demostrado, hermanos, con hechos concretos. ¿Y qué tipo de hechos? Con un sacrificio. ¿Cómo nos amó? Siga leyendo junto conmigo. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo te ama Cristo? Al punto de lavarte de tus pecados con su muerte, muriendo por nosotros. Bendito sea el Señor. Él se hizo carne y habitó en este mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el cumplimiento del tiempo Jesucristo fue crucificado y derramó su preciosa sangre, hermanos, con la cual nuestros pecados fueron lavados para siempre. La palabra lavar en el griego también significa, hermanos, libertar. No solamente, hermanos, habla de una purificación, habla también de una liberación. Y esto indica, hermanos, una obra redentora completa. Una vez lavado, hermanos, hizo algo glorioso por aquellos que Él amó y lavó. ¿Qué fue lo que hizo con ellos? Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto, hermanos, es algo que Juan ya había seguramente leído alguna vez en la sinagoga, porque esto, hermanos, es algo que se describe acerca de lo que Dios va a hacer con su pueblo en Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6, donde dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso está en la mente de Juan y eso es lo que Juan ve acerca de lo que Cristo logró con su iglesia. Este es el resultado de su amor, hermanos, de ese amor real y consumado que le llevó al sacrificio. Quizás los del imperio ven a los cristianos como una plaga. Quizás el mundo piensa que no somos nada, que no valemos nada. El mundo quizás podrá despreciarnos, pero a los ojos de Dios somos hechos por Cristo, reyes y sacerdotes. Hermanos, por eso Juan no puede dejar de alabar a Cristo. ¿Cómo es posible que nos haya, hermanos, amado, pero nos amó?
¿Cómo es posible que nos haya lavado, pero nos lavó y con su sangre? ¿Y cómo es posible, hermanos, que nos haya hecho algo especial, tanto así como un tesoro especial para Dios el Padre? Pero bueno, Cristo lo hizo. Eso es lo que es la iglesia para Dios. Somos reyes y sacerdotes. ¿Esto significa qué, hermanos? Significa algo glorioso. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Implica, hermanos, primero, que antes de que Cristo hiciera todo eso, estamos todos excluidos de la presencia de Dios. Teníamos lugar cerca de la presencia del Dios 3 veces santo. No había espacio para algo inmundo como nosotros allí. Pero como Cristo nos lavó, ahora somos reyes y sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que al ser sacerdotes tenemos, hermanos, acceso sin limitación de tiempo a la presencia del Señor por causa de Cristo. Está dimensionando la obra de Cristo, hermanos, hecha por su iglesia. Bendito sea el Señor por siempre. Y por eso, hermanos, Él adora a Cristo y lo hace con una doxología maravillosa. Y dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese usted, es intencional, Juan, el imperio de Cristo, no del César. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Él tiene el gobierno para siempre. Él tiene el gobierno para siempre, hermanos, sobre todas las cosas. Y en medio de esta alabanza, hermanos, incluye una proclamación. Él todavía está alabando al Señor. Es su corazón, hermano, el que está fluyendo aquí, en este instante. Y en medio de esto, ¿cierto?, incluye una proclamación. Un anuncio que para Juan cobró mayor sentido a través de esta visión allí, en la isla de Patmos, el desterrado. Una iglesia, hermanos, que posiblemente estaba perdiendo la esperanza en que Jesús, hermanos, hiciera algo por ellos. Hermano Juan aquí interrumpe su declaración nuevamente para decir una tremenda proclamación y que lo escuchen todos, que lo sepan todos. Él va a regresar. Y regresará como lo prometió. Muchos se burlaban como lo hacen hoy día, ¿cierto? La promesa es tenida por tardanza. Hermanos, otros la odian, algunos le temen, pero su iglesia la ama. La iglesia ama la promesa de Cristo de que Él volverá por ella, hermanos. La iglesia ama la venida del Señor. Y si habían dudas, hermanos, Juan aquí como de pie, hermanos, se levanta. Y quizás, hermanos, yo me imagino por la expresión que él usa aquí. Y he aquí, Él viene. Él se para y levanta su dedo al cielo y apunta a los cielos, hermano, apunta a las nubes. Y dice aquí, he aquí que viene con las nubes. Esas nubes que ustedes ven arriba van a tener que abrirle paso a Cristo que vuelve. Viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Y cómo sella esto? Con un amén. No hay duda, esto es cierto. Esto es una realidad irrefutable. Él volverá y no va a volver a pedir permiso. Él volverá poderoso, como un juez temible, pero a la vez un rey amoroso que ama a su iglesia. Bendito sea el Señor. Con esto, hermano, Juan toma dos profecías del Antiguo Testamento para construir esta gloriosa declaración. Hermano, esta es una pequeña observación. De todos aquellos que quieran leer el libro de Apocalipsis es el libro que más referencias tiene prácticamente del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas que están aquí escritas tienen una concordancia, y si usted la revisa, es solamente de ver el pie de página, tiene una concordancia con el Antiguo Testamento. Y en este caso, hermanos, aquí estamos hablando de Daniel 7:13, cuando dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, fíjese usted la expresión, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y luego Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Juan está usando estas dos expresiones y la está metiendo aquí en su expresión de adoración. Hermanos, Juan no solo habla del sufrimiento y triunfo de Jesús, no solamente habla de su sacerdocio y soberanía, sino también, hermano, de su inminente retorno. Juan mira hacia el futuro y ve a Jesús que regresa sobre las nubes del cielo como lo había prometido. Miren esas nubes, he aquí. Es una acción presente. Es una acción presente. Por lo tanto, hermanos, es algo cierto e inminente. El regreso del Señor es algo cierto e inminente. Algunas personas dicen, bueno,
calmémonos un poco. ¿Cuándo vuelve Cristo? En primer lugar, hay que esperar los eventos que ocurran en Medio Oriente. ¿Qué guerra empieza? ¿Qué guerra termina? ¿Cierto? Bueno, y después de que pase ciertas cosas, veamos, ¿cierto?, quién sale en la televisión. Si mandan a marcarse, todavía tenemos 3 años y medio más para esperar y Cristo viene. Hay mucha gente que ve así el desarrollo de los últimos tiempos. Hay otras personas que dicen, bueno, esperemos que el Evangelio abarque todo el mundo y todo el mundo se convierte y entonces Cristo volverá. Pero las expresiones, hermanos, en el Apocalipsis y en cada momento que el Señor nos habla de los tiempos finales de su venida, nos dice qué cosa, velad. No estén sacando cuenta, no agarren la calculadora, no lean las noticias, sino que velad. Porque esto es inminente. ¿Qué creo yo? 7 años antes, 7 años después, 1000 años antes, 1000 años después, creo que Cristo, hermanos, vuelve en cualquier momento. Y mi labor, mi deber es, hermanos, estar viviendo para la gloria de este Rey que vuelve. Amén. Entonces, con esto, hermanos, esta venida es descrita como inminente, como es algo seguro. Y Él regresa, hermanos, como un juez y guerrero, como el rey que regresa a tomar dominio de su reino y a juzgar, hermanos, a los que le aborrecían. Y por eso ellos se lamentarán, los reyes y los emperadores, el mismo César, hermanos, los legisladores y todos aquellos que le despreciaron, que nunca quisieron arrepentirse, llorarán de espantos y correrán a esconderse, hermanos, pero no habrá roca que les pueda cubrir, hermanos, no habrá forma de escapar de su ira. No importa la dignidad que hayan ostentado aquí en la tierra, no importa si hayan sido hombres muy ricos o tal vez si hayan sido hombres pobres, si fueron jóvenes o ancianos, no importa, todo ojo le verá. Todos los linajes de la tierra tendrán que reconocer la soberanía absoluta de aquel que un día decidieron traspasar, de aquel que un día no quisieron reconocer. La alabanza de Juan no llega hasta ahí. Fíjese usted cómo termina nuestra lectura. Verso 8. Juan está adorando a Cristo y gloria a Dios porque hay una respuesta de Cristo. Y aquí todo lo que Juan está diciendo acerca de Cristo, el Señor viene y dice, Juan, es cierto lo que tú dices. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan está adorando a Cristo y Cristo responde afirmando todo lo que él ha dicho como una verdad absoluta. Yo soy, hermano, fíjese cómo está construido esto. Yo soy el nombre de Dios con el cual Él se revela en el Antiguo Testamento y que Jesús usó constantemente para referirse acerca de sí mismo. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy. Constantemente. Y Él lo usa, hermanos, para referirse a sí mismo y luego dice que Él es el alfa y el omega. Y esta expresión, hermanos, va a ser recurrente a través de todo este libro. Aparecerá en nuestro próximo sermón nuevamente y aparecerá al final del libro otra vez, hermanos. Pero el Señor dice, yo soy el alfa y el omega. El alfa y el omega, como la mayoría ya saben, son los primeros caracteres del alfabeto griego. La primera letra y la última letra del alfabeto. Y con ella se expresa, hermano, la integridad. Cuando alguien usaba este dicho, porque no era algo, hermano, exclusivo del cristianismo hasta este momento. Y luego se convirtió en un símbolo que identificaba el cristianismo, usar las ambas letras juntas. Una iconografía, por decirlo de una manera. Era para decir, no falta nada, está todo incluido, es íntegro, está todo en su totalidad, no hay nada que se escape. Y a eso añade Cristo, hermano, de que Él es el principio y el fin, Él es eterno. Él es alguien que no está, hermanos, supeditado al tiempo. Él no tiene principio ni tiene final. Nadie lo creó a Él, hermanos. Cuando ustedes le pregunten, ¿Dios creó todas las cosas? Sí, Él creó todas las cosas. ¿Y quién creó a Dios? Nadie creó a Dios, porque Él, hermano, no necesita ser creado. Él es eterno. Porque para que algo pueda existir, requiere de alguien que no esté sometido a las reglas de la creación para que eso pueda crearse. Para poder escribir un libro, el que ha de escribir el libro no tiene que estar, hermanos, regido por las mismas reglas que rigen el libro. ¿Es así o no? ¿O el escritor también está hecho de tinta y de papel? No. No se sujeta a esas reglas. Por lo tanto, el creador del universo no puede estar sometido a las mismas reglas del universo, porque Él está extra universo. Está por sobre el universo. Y Cristo, cuando dice yo soy el alfa y el omega, al principio y al fin, está diciendo yo estoy por sobre todo. Por sobre todo. ¿Cuántas son nuestras grandes limitantes, hermanos? La falta de dinero, no, hermanos. Nuestras grandes limitantes son el tiempo y el espacio.
Usted puede estar en todas partes al mismo tiempo o no. Y dígame usted si el efecto del tiempo no se deja sentir en nosotros. No podemos estar en el ayer, en el hoy, en el mañana, hermanos, al mismo tiempo. No podemos. Pero el Señor está por sobre todo aquello. Él es el Dios eterno, hermanos. Él es el Dios que no tiene principio, que no tiene final. Él es Dios. ¿Y por qué? Porque Isaías 44, verso 6 dice lo siguiente. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo soy Dios. No tengo principio, no tengo final. Yo soy el Redentor. Bendito sea nuestro Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien era, el que es y el que ha de venir. El Dios eterno que vive para siempre y que está siempre presente y que va a regresar. El que escribe es la promesa. El que escribe, hermanos, es el sustento de toda esperanza. Él es el Señor Jesucristo, quien ha estado desde la eternidad con el Padre y que ha venido a la tierra a pagar el castigo de nuestro pecado por medio de su muerte y resurrección y nos hace la promesa de su retorno. Él tiene las llaves del Hades porque derrotó a la muerte, hermanos. Él es el Todopoderoso. En hebreo, el Shaddai, el que lo puede todo, el que sustenta todo, el que es todo para su pueblo. No necesitamos de nada más porque tenemos a Cristo. Él es quien escribe esta carta. Él es quien busca que su iglesia tenga esperanza. Él es el que ha amado a su pueblo y que tiene una relación irrompible con su iglesia. Él es, iglesia. Fíjense, a ustedes que están allá en los calabozos y que mañana será su ejecución. Él es quien les espera. Él está inclusive hoy junto a ustedes. En esta celda, Cristo está con ustedes. No es un consuelo, hermano, de tontos. No es el recurso B de mi arsenal. Él es todo. Él es el recurso suficiente, absoluto y total. No necesitamos nada más. Hermano, es una herejía pensar de que tú necesitas algo más que Cristo para que tu vida tenga esperanza. Es Cristo, porque Cristo es todo. Él es el Todopoderoso. El Shaddai. El que sustentó a su pueblo mientras iban por el desierto. El que se encargó de que no murieran de hambre, el que se encargó de que no murieran de sed, el que se encargó, hermano, de que el sol no los calcinara, el que se encargó de que el frío no los congelara, el que se encargó de que llegaran a su destino, el que los disciplinó mientras llegaban allá. Él es el Shaddai, el que se encarga de su iglesia desde el principio hasta el final. ¿Está escuchando, iglesia? ¿Cuántas veces nos sentimos tentados a pensar de que estamos solos? Hermanos, antes anhelábamos que nos llegara una carta. Ahora quizás que llegue un mensajito, ¿cierto? Un WhatsApp, algún escrito. Pero imagínese usted, ¿cuánto le ha tocado trabajar fuera de su casa? Y lejos de la casa. Las comunicaciones con la casa, con la familia, eran algo especial, ¿cierto? Imagínese el siguiente caso, ya un mensaje para estar más actuales. ¿Cómo está, mi amor? Un esposo escribiéndole a su esposa. Bien, aquí estamos extrañándote. Los hijos te echan de menos, yo también. Pero ten paciencia. Ya pronto voy a volver. Pero te echo mucho de menos, te extraño. Quisiera que estuvieras aquí. Quisiera verte, quisiera abrazarte. Quisiera sentirte que estás cerca mío. Bueno, la verdad es que pongamos esto ahora en el plano de Cristo y nosotros. ¿Cómo estás, iglesia? Ah, Señor, estamos cansados. Estamos tristes. Nos han tocado días difíciles. Han sido días duros, Señor. Hemos llorado mucho. Me gustaría, sabemos que sí, estoy leyendo tu carta, sé que tú me has escrito, pero me gustaría que estuvieras aquí. Poder sentirte, poder mirarte, poder tocarte. ¿Y cuántas veces, hermano, alguien se pasó, cierto? Se hizo el bromista. Le habían dejado salir antes. El viaje llegó más temprano y le está escribiendo: mi amor, ya pronto estaremos juntos. Sí, te extraño, mi amor. Te echo mucho de menos. ¿Cuánto me echas de menos? Ni te imaginas. Y al final no aguanto más. ¿Por qué? Porque a veces pasa esos casos, que el que está escribiendo o está llamando está al lado del otro. ¿Le ha pasado eso? Haciéndose el chistoso, ¿cierto? El que está atrás, que sabe que están ahí hablando. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿a qué hora va a salir tanto? Oh, te amo. Y te extraño. Y al final le dice, y está cerca, un par de metros, y le dice:
¿Te dio un secreto? A ver, ¿cuál es? Date vuelta. Y está con el teléfono, y se da vuelta. Y estaba ahí. El que le estuvo escribiendo palabras de amor estuvo todo el rato detrás de ella, cerquita de ella. O sea, nunca estuvo sola. Cristo nos está escribiendo esta mañana. Y te está hablando, hermano, de sus gloriosas victorias. Y de quién es Él. Pero también te está diciendo, mira, ahora ya es el momento, date vuelta. Yo nunca estuve lejos. Yo nunca estuve perdido. Siempre estuve cerca tuyo. Siempre estuve a tu lado. ¿Qué va a hacer usted? Correr a sus brazos. Descansar en Él. Abrazarle como le dijo, oh, si estuviera cerca yo tanto te abrazaría. Bueno, aquí está Cristo hoy. Su presencia está con nosotros hoy. Justo donde tú más le necesitas. Amados, nosotros no debemos esperar otra carta. La carta ya la tenemos de nuestro amado Señor que reina sobre todo. Ahora le esperamos a Él, pues pronto nos dirá con el sonido de una trompeta, no mira para atrás. Nos va a decir, mira hacia arriba, aquí vengo por ti, aquí te vengo a buscar, aquí te vengo a consolar. Y usted, hermano, no va a tener que hacer el esfuerzo, Él le va a levantar. Y ese día está cerca. He aquí vienen las nubes. Recibe esperanza, iglesia. Recibe consuelo. Si eres de aquellos que ha dudado, y será cierto que Cristo es todo lo que Él dijo que era, Él es Jesús. El que te amó al punto de morir por ti. El que te amó y que te sostiene y que pronto regresará por su iglesia. Así comienza la carta. ¿Qué cosas más nos esperarán, hermanos? Bendito sea nuestro Señor. Recibe consuelo, iglesia. Levanta tu mirada, porque el día del encuentro es cercano. Amén. Oremos. Señor, bendito sea tu nombre por siempre. Te adoramos, porque tú te describes poderoso, Señor, en tu palabra. Y nosotros recibimos de ti esperanza y consolación. ¿Quiénes somos, Dios, sino hombres carentes de tanto? Pero que en ti, Señor, podemos tener todo. Te pedimos a esta hora que nos ayudes a encontrar consuelo en tus verdades reveladas. Tú eres todo lo que dijiste que eras, Señor. Tú eres toda la esperanza que necesitamos. Tú eres todo, Señor, lo que nuestros corazones anhelan. Perdónanos, Señor, si en algún momento nuestras dudas han sido más fuertes que tus verdades. Si han pesado más, Señor, las circunstancias en nuestro corazón que lo que tú nos has dicho. Y ayúdanos a encontrar descanso en tu verdad. Ayúdanos a encontrar descanso en tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a recibir fortaleza. Ayúdanos, mi Dios, y consuélanos. En ti esperamos, Señor. En ti confiamos. Tú eres el Rey. Tú eres el Señor. Tú gobiernas sobre todo. Tú, Señor amado, eres nuestro amado quien nos escribe cartas de amor maravillosas para consolarnos y sostenernos. Bendice a tu pueblo, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.